Hermanos y hermanas, amigos, vamos a comenzar este programa dando respuesta a algunos comentarios que ustedes han realizado en el video precedente y pues les invito a que sigan haciendo eso. Si tienen algunas dudas en la exposición que estoy desarrollando, hagan el comentario que yo les responderé directamente y en los casos especiales los trataremos acá, como va a ser esta vez. Hay tres comentarios que pues según la dinámica que le estamos dando a estas exposiciones nos da un motivo, un pie para seguir avanzando en esta explicación de la teoría del cambio. Ustedes saben que este canal está dedicado exclusivamente a ese tema que a mi manera de ver es esencial para el futuro del país, para resolver esos dos grandes males de sociedad, la pobreza y el desempleo, que hasta ahora nadie ha podido realizarlo en ningún país, incluso en los países altamente desarrollados. Existe una gran pobreza, un gran desempleo, como lo estamos viendo, y en forma permanente, no es esporádico, no, es en forma permanente que incluso en los países altamente desarrollados existen millones de personas en extrema pobreza y un masivo desempleo, tal como sucede en nuestros países de los que se llama países emergentes o países en vía de desarrollo, o al tercer mundo o al cuarto mundo, bastantes nombres que le dan para suavizar de que en nuestros países pues hay grandes desigualdades, no solamente al interior del país, sino si tomamos en cuenta el extranjero, nuestras desigualdades entre países del norte y el sur es tremendamente increíble, porque hay tal cantidad de riqueza que se produce a nivel mundial que es imposible pensar de que haya tamaña cantidad de gente desocupadas o en la extrema pobreza. Ese es el contenido de este canal y lo vamos a continuar interactuando con ustedes, resolviendo las preguntas que ustedes me hagan, sobre todo para mejor comprender el tema que desarrollo y en la espera de que sea bien comprendido, pues ustedes mismos tomen la decisión de si ustedes creen que este es un modelo correcto para aplicar en el Perú, porque algo hay que hacer y lo muestra esta insurgencia nacional, que ha sido realmente maravillosa, que el Perú profundo del sur se ha levantado unísono, sin necesidad de ninguna convocación de partidos políticos o de grandes centrales sindicales. Las personas ellas mismas se han convocado y se han desplazado hacia Lima. Entonces, nosotros estamos desarrollando la idea de cómo podemos transformar nuestro país, nuestra economía y nuestra sociedad. Esta es una alternativa, existen otras, indudablemente, no es la única. Por eso que yo trato de explicarlo para ver la diferencia de esta alternativa con las otras. En el caso concreto mío, yo digo así tajantemente que sí se puede eliminar la pobreza, sí se puede eliminar el desempleo, y no en el largo plazo, de acá a 50, 100 años, y que como sabemos ya la República pues tiene 2 siglos y continúa igual, sino yo propongo incluso que el desempleo se puede eliminar en 4 años. Con un año de preparación, en 4 años nosotros podemos eliminar el desempleo. Si eliminamos el desempleo al interior del país, indudablemente lo que estamos eliminando es la pobreza tal como lo ve el Banco Mundial, y mejor aún, porque para el Banco Mundial basta ganar $1.90 por día para ya salir de la pobreza. Y nosotros sabemos que está lejos de eso. Incluso los 1.000 soles, los 1.050 soles, que es el salario mínimo en el Perú, es bastante insuficiente para realmente decir que estamos saliendo de la pobreza. Y esos 1.050 pues es mucho más alto de lo que está proponiendo como medida de pobreza el Banco Mundial. En esta teoría del cambio, igualmente, se va a ver
que es sumamente fácil con esta nueva estructura incrementar los salarios, que ese es el otro objetivo. Eliminado el desempleo y la pobreza, lo que se tiene que hacer es, sobre todo, el salario mínimo, elevarlo en más de 6 veces. En más de 6 veces se tiene que eliminar el salario mínimo para que sea equiparable con los salarios mínimos que hay en los países del norte. Entonces, el poder adquisitivo de las personas realmente crece, el poder adquisitivo de las familias, y todas las familias y las personas tendrán ingresos monetarios suficientes para tener una vida digna. Y eso no es soñar, eso no es soñar, es una realidad. Es una realidad tan concreta que nosotros mismos estamos viendo que hay cantidades inmensas de dinero que salen del país para alimentar a los países del norte. Yo mismo, Tomás Piketty, estadísticamente ha demostrado que entre el 5 y el 10% de la riqueza de los países del norte, que es abultado, como el de Estados Unidos, por ejemplo, 25 billones, o sea, 25 con 12 ceros al costado, 25 billones. Nosotros, los del sur, le damos alrededor del 10% de esa cantidad gratis, gratis, completamente gratis, y todos los años, y desde hace muchos años, desde hace muchas décadas. Le estamos entregando a los países del norte, a los países antiguamente se llamaban colonizadores, que bueno, continúan siéndolo, a los países colonizadores absorben estadísticamente demostrado alrededor del 5 o 10%, pero bien sabemos que es mucho más, porque hay formas de salida de la riqueza de nuestros países que no es contabilizada. Como no es contabilizada, pues no aparece en las estadísticas. Hay formas de esconder esa salida de riqueza en el país, y lo bien sabemos que esto es fácil cuando los gobiernos de los países del sur son corruptos, y casi la totalidad de ellos, como lo hemos visto en el caso del Perú, son corruptos. Vienen de presidente tras presidente con grandes promesas, pero que al final ellos ingresan a la corrupción inmediatamente que toman el mando, inmediatamente ingresan a la corrupción, se hacen ellos millonarios, sus amigos se hacen millonarios y dejan que las grandes empresas multinacionales se lleven todo el dinero, y las grandes empresas nacionales, pues se enriquezcan grandemente, y en donde ellos deberían hacer los gastos, se supone, ¿no? Como buenos patriotas peruanos, hacer el gasto al interior del país, pero es evidente que la mayor parte de la riqueza que ellos extraen del Perú lo gastan en el extranjero, ni siquiera lo gastan acá en el país, ¿no? Pero lo gastan en el extranjero, en diversos países, fundamentalmente Miami, Nueva York, California, París, ¿no? Y así las grandes ciudades, Londres, lo gastan en el extranjero, o sea, extraen la riqueza del Perú, las empresas multinacionales directamente ellos se lo llevan, y la riqueza extraída por los ricos nacionales, los grandes empresarios nacionales, se lo gastan en el extranjero, comprando casas, comprando acciones, haciendo empresas en el exterior, y otros que no vuelven a ingresar acá, porque para eso están los paraísos fiscales. O sea, todo este sistema no es tan simple entenderlo, por eso es que desde hace miles de años, en los de abajo, lo que acá en el Perú ya le llamamos el Perú profundo, ¿no? Los que están en la situación, en la escala inferior de la sociedad, desde hace miles de años se sufre este fenómeno, sino que ha venido cambiando, lo vamos a ir viendo con más claridad, ha ido cambiando por la evolución de los procesos de trabajo. Y eso le ha ido dando fisonomías diferentes en la forma de esclavismo, en la forma de pongo que hemos tenido en el Perú, de diferentes formas, como la actual, incluso el asalariado, ¿no? El obrero asalariado, que es igual, tiene la misma posición económica que la que tuvo el esclavo, el pongo, ¿no? Y entonces eso hay que aclarar, que no es es una pesadilla de nunca terminar. Eso puede terminar. Lo que faltaba era esclarecer cómo resolver el problema. Y con esta teoría del cambio, yo estoy convencido que sí podemos resolver el problema.
y lo podemos resolver el problema fácilmente porque ya está claramente visto, establecido en su mecanismo. Y esto es lo que trato de pasarles a ustedes y confrontemos luego una vez que haya pasado el conjunto de esta teoría, ustedes lo hayan comprendido, podremos discutir con más facilidad, ya comenzar a discutir, porque en este momento pienso que no es el momento todavía de discutir las bondades o feblezas de este modelo mientras no lo hemos comprendido en su totalidad. En cambio, sí acepto que me hagan la pregunta para comprenderlo y para resolver algunas otras preguntas como las que vamos a ver hoy día. He seleccionado de entre las preguntas, los comentarios que ustedes realizan, he seleccionado 3 de ellas y eso lo vamos a comentar. La primera que nos lo dice Susi Clemente Pérez, ella nos dice, pero en el camino ¿es armar leyes o qué es? ¿No? Entonces, esa es ¿cómo comprendo la pregunta de Susi? Me está diciendo, pues, no se trata de armar leyes, no de lo que estoy diciendo, sino de armar leyes para resolver los problemas del país, o qué cosa es lo que usted está proponiendo, a lo que me pregunta. Y bueno, yo le he contestado y ahora lo digo así en este video, de que eso depende, ¿no? Hay varias condiciones. Eh, por ejemplo, si queremos resolver el problema solamente por leyes, ya les he manifestado varias veces, solamente la ley no puede hacer una transformación del país. Si queremos hacer, por ejemplo, la ley de leyes, que es la Constitución, una nueva Constitución, no es la nueva Constitución, solo ella que puede llevar adelante un proceso de transformación. Y a la prueba, ¿no? Ya hemos tenido no sé cuántas constituciones en el país, creo que 13 constituciones y pues ninguna de ellas ha tenido el efecto deseado. ¿Y eso por qué? Tiene sus razones, que eso es lo que vamos a tratar de seguir explicando. En cambio, si la ley o la ley de ley, la Constitución, tiene un respaldo de un alto porcentaje de la población, esa ley puede permitir que se ponga en práctica medidas ejecutivas para transformar la sociedad en sus bases, como la economía, fundamentalmente, transformar a la repartición de la riqueza creada, que no se acumule en un solo lado. Entonces, en esa circunstancia, sí es válida una nueva ley, porque tiene el pleno respaldo de la población y que va a impedir de que todos aquellos que rechacen esa ley se impongan ante el resto de la sociedad. Es la población que en definitiva está aplicando la ley. No es solo la ley, es la población que se pone de pie y respalda a una nueva constitución, por ejemplo. Pero si tenemos una nueva constitución completamente débil o con una mayoría bien débil, pues lo estamos viendo. Caso de Castillo ha sido elegido, pero ha elegido porque se supone por la mayoría, pero es una mayoría débil. Entonces, cuando la ley sale y tiene un pleno respaldo, ¿no?, de la población, indudablemente pasa. Pero están viendo que ahí juega el respaldo de la población, por un lado. Y por otro lado, ese respaldo de la población hacia esa ley tiene que ir seguido de unas medidas de implementación de un proyecto nacional que elimine el desempleo, que elimine la pobreza. Y eso es un modelo socioeconómico. Entonces tenemos que ser claros en el modelo a implementar. Y ahí estamos viendo que no es solo la ley, porque si no, nosotros en las mismas leyes que han habido, en todas esas 13 leyes, esas 13 constituciones que hemos tenido, está, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, pero ustedes están viendo de que ninguna de ellas se respeta. Y no se respeta precisamente porque la misma población no se impone su deseo en esa conquista que ha logrado para que se ponga en la Constitución esos principios, no los ejecuta. Entonces, es indudable que en definitiva, incluso esta teoría del cambio que le estoy hablando, no tendrá ninguna validez si no tiene respaldo
de un buen porcentaje de la población del Perú, de ese Perú profundo sobre todo, que unánimemente vaya hacia la transformación. Pero ahora lo estamos viendo que en esta insurgencia nacional no tiene como objetivo claro la transformación. La población lo quiere, pero sus líderes, entre comillas, lo llevan por otros caminos y se deja llevar la población precisamente porque no está claro en su conciencia de cómo proceder a la transformación. Y desde la tarea que nos estamos imponiendo nosotros de esclarecer el camino correcto para ir hacia la transformación, hacia la eliminación de la pobreza, la eliminación del desempleo fundamentalmente para luego permitir los otros tipos de desigualdades que existen, como el de género, de educación y otras cosas, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿no? Y eso es lo que podría comentar con lo que nos ha preguntado nuestra amiga Susi. Hay una segunda pregunta de Patti, ¿no? Patti nos dice, disculpe, nos dice, ayer vi un documental, como España, cómo España emergió y sí fue, sí, disculpe que la lectura fue gracias a su industrialización. Bueno, es decir, de acuerdo al documental, según nos comenta Patti, España sale de una situación difícil a través de la industrialización. ¿Es cierto o no? En buena cuenta lo que me está preguntando, ¿no? Entonces, esto lo vamos a estar viendo más luego, porque poco a poco vamos a ir introduciéndonos a lo que yo llamo los procesos de trabajo, ¿no? Es cierto que España levanta cabeza, no diremos que ha salido totalmente, pero sí levanta tremendamente cabeza gracias a un proceso de industrialización, porque España estaba tan atrasada como que lo estaba el Perú, ¿no? Se quedó en la historia de Estados Unidos, en la historia de los procesos de trabajo. Se estaba todavía con una agricultura primitiva como lo estamos en los Andes del Perú, completamente atrasada. Y ha sido necesario empujar el proceso de industrialización para que España levante cabeza, ¿no? Pero lo que luego vamos a ver es si la humanidad ya creó otro proceso de trabajo mucho más eficiente que la industrialización, ¿cuál de ellos escogeríamos si tenemos que escoger, como es el caso del Perú? Si hay una manera de trabajar que crea más riqueza con la misma cantidad de personas, el mismo esfuerzo de la persona, crea más riqueza que la anterior, ¿cuál lo preferiríamos? Por lógica, es utilizar el último modelo, el último proceso de trabajo que crea mayor riqueza, mayor valor agregado, ¿no? Entonces, y que da un mejor cuadro de vida. Eso sería la respuesta normal. Pero en el momento que comenzó España a industrializarse, indudablemente todavía esa nueva forma de trabajar no está muy claramente explicitado. Solamente se iba desarrollando en los países precisamente mucho más desarrollados que España, como Estados Unidos, e incluso en la India, la nueva forma de trabajar. Hoy día es ya claramente establecido que existe otra forma de trabajar. Si en este momento nosotros escogemos la industrialización, esa industrialización del siglo XVII, XVIII, con esos términos, nosotros estamos trabajando por el pasado. Tenemos que hacer una forma de trabajar que dé un mayor valor agregado. Con el mismo esfuerzo que te produzca más, es mejor utilizar, pues, indudablemente el que te produce más y que, por lo tanto, te da un mejor cuadro de vida. Entonces, si la industrialización, como lo hizo España, en su momento lo utilizó y le sirvió bien, perfecto. Pero nosotros en el país, en este momento, sabiendo de que existe otra forma, otro proceso de trabajo mucho más eficiente que la industrialización, pues indudablemente estaríamos perdiendo el tiempo de irnos a desarrollar un proceso de trabajo que ya es parte de la historia. Es por decirte, y exagerando, sería decir, bueno, amigos, digamos, recuperemos la imagen de nuestro pasado, de los pueblos originarios del Tahuantinsuyo, volviendo a producir con la chaquitalla. Ese sería, pues, por no decir otra cosa, muy irracional, ¿no? Porque con la chaquitalla, la productividad de la chaquitalla,
comparado con la productividad de la máquina, hay una diferencia abismal, ¿no? Entonces, el documental que vio nuestra amiga Patti, pues indudablemente tenía razón en el sentido de que España, cuando comienza, todavía el proceso de trabajo último, que yo le llamo proceso de trabajo de concepción, o que ahora ya se conoce en forma muy genérica como la economía inmaterial o la economía de conocimientos, hay que empujar a ese y no escoger procesos de trabajo pasado, que son pues indudablemente del pasado, ¿no? Y luego hay una tercera pregunta de Carmen. Carmen Adriana nos dice, buenos días, doctor Salinas. Me quedé con la duda respecto de la aplicación de sus tesis a las ganancias obtenidas por servicios. Por ejemplo, si el núcleo familiar está compuesto por desarrolladores de software que brindan servicios al Perú y otros países. De lo que yo entiendo de la pregunta, y espero haber entendido bien, ella se refiere a un núcleo familiar que realiza empresa y que está dedicado pues a los servicios y que en ese desarrollar de la empresa hay ganancias, ¿no? Entonces, ella se queda en la duda. ¿Qué es lo que pasa con esas ganancias en este caso del núcleo familiar, de la empresa generada por ese núcleo familiar? Porque hasta ahora yo lo que he estado conversándole a ustedes es de que la totalidad de las ganancias deben volver a la totalidad de la población en partes iguales. Entonces, indudablemente que ahí, cuando uno escucha esa expresión, pues nos dice, bueno, yo tengo mi pequeña empresa y estoy haciendo tremendos esfuerzos, y cómo va a ser posible que las ganancias que yo obtengo luego de tremendo esfuerzo personal y familiar, pues que lo tenga que distribuir entre la totalidad de la población. Bueno, entonces yo lo que en esto, y este tema lo vamos a conversar con un poco más de tiempo para explicar esto, que es importante. Es importante y nos va a ayudar a desarrollar lo que yo les estoy tratando de explicar sobre la teoría del cambio, ¿no? Es indudable la inquietud que tiene Carmen, y ahora vamos a aclarar el tema en el sentido de que en cierto modo yo insisto bastante en la parte central de la problemática de nuestros países, que es la repartición de la riqueza creada. Y entonces muy directamente paso a la solución del tema. Y la solución está en que la repartición debe dejar de ser una repartición individualista para pasar a una repartición igualitaria. Pero indudablemente al hacer ese racursí, esa cosa breve, indudablemente dejo muchas preguntas, como la de Susi, ¿no? Como la de Carmen, que me dice, pues, ¿y qué es lo que va a pasar con mis ganancias? Las ganancias de la pequeña empresa que tengo, porque supongo que es pequeña empresa, que tengo con la familia. ¿Cómo va a ser en este caso? ¿No? Entonces, para eso ya les digo, ¿no? Para comenzar, de que no es lo que ella se está imaginando, y que ahora lo vamos a explicar con más detalle para que sea más comprensible en lo que estoy tratando de exponer y de aplicar para que se elimine la pobreza y el desempleo, ¿no? Entonces, del saque digo, Susi, Carmen, no te preocupes tanto en este tema, porque en realidad no es así en la forma que nos presenta esta teoría del cambio. Y vamos a ver. Y acá aprovecho para explicitar que el enfoque que da esta teoría del cambio es gracias a una nueva percepción de la misma realidad. La misma realidad lo miro, por decir, de otro lado o de otra manera, pero es la misma realidad. Y esta misma realidad de la actividad socioeconómica, en su conjunto, la totalidad de la actividad socioeconómica, yo lo miro de una manera diferente, que eso es lo que en términos de investigación científica se llama el método. El método que he utilizado para
resolver este problema, para mirar, y con eso lo que me ha permitido es mejor entender y resolver el problema, este método lo voy a explicitar acá con más claridad, ¿no? Comencemos por el cuadro, la gráfica. La gráfica nos está indicando a una serie de personas de un grupo social, en este caso trabajadores, digamos, que están haciendo la actividad de recolección y caza. En ese momento de la historia de la humanidad, pues en los orígenes de la humanidad, la forma como se reproducían ellos, la sociedad y el grupo social, era a través de la caza, la pesca, ¿no? Y, y es a mano desnuda, ¿no? Porque no todavía contaban, no habían creado todavía las herramientas de trabajo, como el mazo, la lanza, la flecha y otros tipos de herramientas de trabajo. No habían todavía logrado descubrirlos, crearlos, ¿no? Y bueno, entonces por eso es que en esa época se trabaja con la mano desnuda, es así como yo le llamo a esa forma de trabajar o proceso de trabajo. El término técnico es proceso de trabajo, pero en general podríamos decir, es una manera de trabajar, ¿no? Es una manera de trabajar en esas condiciones, el origen de la humanidad. Y luego, al lado derecho de esta gráfica, vemos una serie de puntos, una llama que está cocinando a un venado, que ese venado que lo ven ustedes portando a ese señor, y lo están ya cocinando. Y todo el grupo social a su alrededor, los puntos marrón, que es la totalidad del grupo social, está esperando que se cocine bien ese venado para disfrutarlo todos ellos. Eso es el acto de repartición. La riqueza creada se está repartiendo entre todos los miembros del grupo social en partes más o menos iguales. No estrictamente iguales, porque hay algunos que van a comer más que otros, como por ejemplo los niños. Muy probablemente un bebé que acaba de nacer consume menos del venado que ya un adulto trabajador que requiere más un nivel más grado, un nivel mayor en la porción del venado, ¿no? Esas son diferencias entre los unos y los otros, pero todos participan de este venado en su consumo, y esto es lo que yo llamo la repartición más o menos igualitaria. Hay una repartición, pero es más o menos igualitaria porque hay uno que come más y otro que come menos. Pero no es porque uno se impone al otro, uno le quita al otro, sino simplemente porque pues, por condiciones físicas del estómago, de la edad de la persona, está comiendo menos. Pero todos disfrutan de esa riqueza creada. Esa es una repartición más o menos igualitaria. Entonces, este es un enfoque que yo le hago de que la totalidad de la actividad socioeconómica lo divido en dos partes. Conceptualmente lo divido, una forma es el proceso de trabajo, donde ahí van a la caza, a la pesca, a la recolección, y lo otro es la repartición de la riqueza creada. Y ustedes están viendo al lado izquierdo hay un ovoide en donde yo explicito precisamente los dos elementos de la actividad socioeconómica. Uno es el proceso de trabajo y dos, la decisión socioeconómica. Y le puse decisión socioeconómica porque en realidad hay dos tipos, que lo vamos a ver más adelante, dos tipos o dos formas de repartición de la riqueza creada, ¿no? Y los dos son producto de una decisión de sociedad. Estas dos formas de repartición, ya sea la igualitaria o la individualista, que lo vamos a ver, son el resultado de una decisión de sociedad, no de personas ni de grupos, sino de la sociedad. Entonces, estos dos tipos de sociedad, los dos tipos de repartición, lo he englobado en un término que yo le he llamado decisión socioeconómica. Entonces, ustedes están viendo que la totalidad de la actividad socioeconómica, ahora lo veo con este método, ¿no? Y llego a separar en dos grandes elementos. Uno, el proceso de trabajo, y dos, la decisión socioeconómica. Y cada uno tiene su característica propia, muy particular. El proceso de trabajo se encarga de crear la riqueza. Ese es el objetivo del proceso de trabajo, la creación de riqueza. En cambio, la decisión socioeconómica, su objetivo es cómo se reparte la riqueza creada. Entonces ahí yo pongo la totalidad de la actividad socioeconómica,
ya no lo hago como normalmente en las universidades nos enseñan producción, distribución, consumo, todas esas partes, una descripción del fenómeno, perfecto, lo describe muy bien, pero a través de esos métodos, yo muy difícilmente, por no decir imposible, puedo saber cómo se genera la pobreza, cómo se genera el desempleo y sobre todo cómo se resuelve. Que es el objetivo mío es tratar de resolver esos problemas de sociedad y es por eso que me he metido en este querer entender y resolverlo. Entonces, para ello, me llegó la idea, después de un cierto tiempo, que el método que debo utilizar para resolver esto es precisamente este, haciendo que la totalidad de las actividades socioeconómicas lo separe en dos. Lo separo por un lado, cómo se produce la riqueza creada, o lo que en general llamamos el PIB, cómo se genera el PIB, que es a través del proceso de trabajo, y cómo se reparte, ¿no? Y se reparte a través de una decisión socioeconómica. Y la repartición no es solo salarios, tengan cuidado, eso lo vamos a ver luego. En este caso de la gráfica, estamos viendo que en forma directa ellos cogen pedazos del venado y lo consumen hasta pues, consumir la totalidad del venado y la satisfacción de cada una de las personas. Esa es la repartición, porque en ese momento era una economía todavía de autoconsumo. O sea, lo que se producía o se recolectaba, se cazaba y se pescaba, inmediatamente pasaba a ser consumido, ¿no? Por eso es que es una economía de autoconsumo, ¿no? Más adelante veremos que de ser una economía de autoconsumo pasan a una economía de mercado. Pero lo que quería incidir, y para que ahora entremos poquito a poquito a mejor comprender la teoría del cambio propone una nueva visión, una nueva manera de analizar el problema. Y ya no se sale de los términos normales de analizar el problema porque me convencí que ni en la práctica ni en los estudios que desarrollé para ser economista, incluso siendo profesor, me daba cuenta que lo que estaba enseñando no era lo real. Había una discrepancia entre la teoría que pasábamos y la práctica real de los hechos, en los hechos mismos. Entonces, esto me conduce a buscar cómo explicar, cómo entender, y es así como llego a un nuevo método de ver la problemática. Y esta es la que me ha permitido, como lo veremos más adelante, me ha permitido entender perfectamente el problema y al mismo tiempo me da la solución. No soy yo el que da la solución, es la realidad en la forma como lo presenta. Por eso que el método que utilizo es a la totalidad de la actividad socioeconómica, yo lo separo en dos partes, metodológicamente. Metodológicamente lo separo en dos partes. Uno es el proceso de trabajo y lo segundo es la decisión socioeconómica. El proceso de trabajo está básicamente orientado a la creación, a la producción de los bienes económicos y que lo cuantificamos hoy día como por ejemplo el PIB, el Producto Interior Bruto del país, es la riqueza generada durante un año, ese valor agregado generado durante un año. Y el otro elemento es la decisión socioeconómica, que es la forma de repartir. En este caso preciso que estamos mostrando, hay una repartición más o menos igualitaria, pero veremos más adelante, hay otro tipo de repartición. Por eso que los dos yo los englobo en un denominador que se llama decisión socioeconómica. De esta manera, lo que estamos viendo es que la totalidad de la actividad socioeconómica lo podemos separar en proceso de trabajo que se encarga solamente de cómo producir, qué producir y se nos saca un resultado del nivel de producción que lo medimos con el PIB, por ejemplo, actualmente, y lo otro es la decisión socioeconómica que se separa en dos, según la historia, en la evolución de la historia de la humanidad, han habido dos tipos de repartición. Una repartición, como en este caso, más o menos igualitaria, y luego en un segundo momento ha habido una repartición individualista, en donde la totalidad del acto económico, del resultado del acto económico, se lo agarran algunas familias. Ese es el tipo de repartición que estamos viendo ahora. Esta forma de abordar esta problemática del conjunto de la actividad socioeconómica me da más luces que hasta ahora eran, por decir, invisibles, ¿no? Y bueno,
Entonces, en resumen, la primera cosa, entender que los anteojos que me pongo yo para ver la totalidad del problema en todas sus partes, más grandes, más pequeñas, todo, los anteojos que me pongo es este método, que la totalidad de la actividad socioeconómica tiene dos elementos. El proceso de trabajo, ¿no? Por su intermedio, la sociedad crea riquezas y la decisión socioeconómica, ¿no? Por su intermedio, la sociedad decide cómo repartir las riquezas creadas, ¿no? Estos son los dos elementos de la actividad socioeconómica. Ese es el método de interpretación para encontrar y lo que me permite encontrar el origen de la pobreza y cómo resolver la pobreza, ¿no? Esto es sumamente importante porque este método lo debemos tener presente en todo momento. Eso es lo más importante. Este método lo debemos tener presente en todo momento, en cualquier momento que exista, a analizar un fenómeno socioeconómico, como el que estamos ahorita hablando en el Perú. Queremos la transformación. Queremos la transformación. Entonces, para ver hacia dónde vamos y cómo vamos, tenemos que tener un método de interpretación de la realidad, del cual ha salido unas soluciones. Estas soluciones tienen plena adecuación con este método. Es el resultado de este método que nos proporciona esta solución. Entonces, esto es fundamental, el método. Para hacer un análisis de cualquiera de las partes de la actividad socioeconómica, hay que referirse y tener presente el método. Porque si utilizamos el método este método para una cosa y luego otro método para otra cosa, no saldrá cualquier resultado menos la buena interpretación del fenómeno. Eso es una de las cosas a tomar mucho en consideración. Es este método a respetar cuando uno comienza a hacer el análisis de la actividad socioeconómica de punta a punta. En todos los momentos, en todas las circunstancias, si queremos guardar homogeneidad y rigurosidad en la interpretación, tenemos que optar por un método y respetar el método hasta el final. Salvo que ustedes desde el inicio han optado por otro método, y ese otro método es el que ustedes tienen que utilizarlo de punta a punta, en todas las circunstancias. Esta es una remarca muy, muy importante. De nada sirve utilizar este método para una cosa y otro método para otra cosa de la actividad socioeconómica que queremos analizar. No nos da así, no nos da una interpretación correcta de la realidad, ¿no? Entonces, el método que utilizo para la interpretación es esta, ¿no? A la totalidad de la actividad socioeconómica, metodológicamente, yo lo he separado entre proceso de trabajo y repartición, y hay razón para hacerlo, porque con uno se produce y con el otro se reparte. Y bueno, muy rápidamente voy a decir acá para llegar a responder a la amiga que ha hecho la pregunta, decirle de que entre los procesos de trabajo en la evolución de toda la historia de la humanidad, han habido una serie de procesos de trabajo, por ejemplo, que comentábamos hace un momento, esa mano desnuda, luego vienen las herramientas como la lanza y el mazo, enseguida la agricultura, estado primario, que es muy superior a lo anterior, enseguida viene el proceso de industrialización, que yo le llamo proceso artificial de producción, porque es ahí en donde hay una creación, una invención, un descubrimiento que permite realizar un bien económico y ese bien económico se replica en millones. Por decir, yo llegué a comprender que para caminar mejor necesito zapatos, entonces me ideo los zapatos, los meto a la fábrica a producir zapatos y genero millones de zapatos, porque somos millones de habitantes que necesitan zapatos. Ese es el proceso de la industria, de la industrialización de la que estaba hablando la amiga. Esa es la industrialización y ese es uno de las formas de trabajo, el proceso de trabajo, el más evolucionado que hemos tenido hasta hace poco. Pero ya está claramente establecido un nuevo proceso de trabajo que no está instalado a nivel mundial todavía, porque es un proceso para su instalación, pero que ya comenzó y que incluso los últimos millonarios, los más grandes millonarios del mundo, son de este proceso de trabajo, ¿no? Y yo le llamo el proceso de trabajo de concepción. Este proceso de trabajo de concepción es lo que generalmente conocemos como economía inmaterial ahora, economía de conocimientos, en donde el elemento fundamental
son los conocimientos, habilidades y competencias del trabajador, que lo tiene en su cerebro, ¿no? Y ya, ayer estuvimos conversando un poco sobre este tema. Entonces, para la pregunta de la amiga, ahí se ve claramente. ¿Qué es lo que debemos preferir ahora? ¿La industria o la economía inmaterial? Es indudable la economía inmaterial. Solamente que hay que comprender mejor. La economía inmaterial, por su mismo nombre, que lo dice, requiere de un hardware. Es el caso de la computadora, que es uno de los elementos modernos que han aparecido. El elemento fundamental de la computadora es el chip, o lo que muy generalmente le llamamos la aplicación, las apps. Pero las apps, la aplicación, es una cosa que tú no lo puedes coger. Para que se manifieste ese bien económico que acaba de generar, necesita un hardware, necesita algún caparazón que le permita expresarse. Y ese es el hardware de la computadora, porque sin ella no podría expresarse. Pero ¿cuál es lo más importante? Ahora ustedes estarán viendo que lo más importante no es el hardware, es el software, la aplicación. Y entonces es la aplicación la que cuesta más. Y entonces ahí, para que en este proceso de trabajo, este nuevo proceso de trabajo, se lance perfectamente, requiere de la industria. Pero ya es una industria supeditada a los pedidos de la aplicación. La aplicación le dice, tú tienes que ser de esta manera para que yo me pueda manifestar, si no, no puedo. Es la aplicación que le da todas las características al hardware. Y es por eso que el hardware no cuesta tanto como el software, porque es el software la parte más importante de este bien económico. Entonces, ahí hay una confusión cuando algunos pretenden todavía decir que seguimos en un proceso de industrialización, que estamos en la quinta, en el 5.0 del avance en la industrialización. No, ya no es industrialización, es la economía inmaterial. Solamente que esta economía, este proceso de trabajo requiere de un hardware para manifestarse. De una u otra forma, requiere el hardware para manifestarse, porque es inmaterial. Pero ya no está en condición fundamental, como por ejemplo la máquina para hacer zapatos. La máquina para hacer zapatos es la máquina, el elemento fundamental. En el caso de una aplicación, ya no es el hardware lo fundamental, es la aplicación, la creación de la aplicación. Entonces, aquí me permite responder a la amiga que en el caso nuestro, del Perú, y en este momento, es completamente estúpido seguir proponiendo la industrialización, que yo le llamo la industrialización del siglo XVII, porque por ahí comenzó ese tipo de industrialización. Y indudablemente que en ese momento era la mejor conquista de la humanidad, porque es la humanidad la que genera los procesos de trabajo. Era la mejor conquista. Pero hoy día ya la humanidad ha pasado a otra manera de trabajar, mucho más evolucionada, que da mayor valor agregado, que resuelve problemas que la máquina imposible de resolver. Por ejemplo, un email. La máquina, ¿cómo va a resolver el email? ¿Cómo lo va a suplantar al email? O como, por ejemplo, las operaciones a larga distancia. Hay tantas cosas ahora que son de trabajo, resultado de esta nueva economía, de la economía inmaterial, que requieren de un hardware, sí, pero ese hardware está supeditado a ese elemento fundamental que son el resultado de la creación, de la innovación. Indudablemente que por ahí va a haber un proceso de industrialización, pero es un proceso de industrialización que tiene que venir pegado a los avances de la economía inmaterial, ¿no? Entonces, este proceso de trabajo admite a la industria, admite a la industrialización, pero supeditándola. Y esto ya ha pasado en la historia, cuando lo vamos a revisar esto de los procesos de trabajo, que es bastante importante. Por eso yo digo, el método que utilicé para enfocar la pobreza y desempleo es el que me ha permitido comprender y resolver el problema. Porque los métodos que han estado utilizando hasta ahora y siguen utilizando, no es el más adecuado para resolver el problema, por eso que no lo pueden resolver. Utilizan un método que no es compatible con el fenómeno a explicar, que no lo pueden entender ni resolver. En cambio, con este es sumamente simple, hasta un joven de primaria lo puede entender y resolver, no necesita ni ir a la universidad, ni ser doctor para entenderlo, pero es el método, una vez bien comprendido,
y su buena aplicación del método, tú encuentras fácilmente la explicación del fenómeno y su probable solución. Entonces, por ejemplo, acá, ya que se trata de esto, nos está diciendo, esta evolución de los procesos de trabajo nos está diciendo que en el plan de gobierno de todos los partidos políticos o de las personas que quieran transformar el país, tienen que utilizar, poner claramente explicitado de que lo que ellos van a proponer y ejecutar es un proceso de trabajo de concepción. Fundamentalmente se tiene que orientar a eso. E indudablemente a sus costados se tendrán que hacer las industrias necesarias para que se ponga en marcha ese proceso de trabajo de concepción. Pero es el proceso de trabajo de concepción lo fundamental. Sin embargo, en nuestro país, el Perú, ¿qué político nos habla de esto? De los 23 partidos políticos que ustedes vayan a revisar sus planes de trabajo y van a ver que ninguno habla de eso. Todos siguen hablando de industrialización al estilo, como yo digo, del siglo XVII. O sea, nos están llevando al pasado en vez de llevarnos al futuro. Y lo peor, eso sería, pues, no sería nada grave que no me lleven al pasado, no me lleven al futuro. Lo peor es que el valor agregado que genera no es el mismo. El valor agregado que genera la industria no es lo mismo que el valor agregado que genera la economía inmaterial. La economía inmaterial genera mucho más valor agregado por el mismo trabajo que tú realizas. Es por eso que si tú continúas con la industria, tú seguirás en el pasado, no solamente en el pasado, sino seguirás en la cola de todos los partidos, de todos los países, porque pues estás generando pobreza. Trabajas, ¿cierto? Pueden trabajar todos, pero si siguen trabajando con la industria del siglo XVII, estarán en la pobreza total, porque estarás obligado a comprar los bienes inmateriales y esos cuestan más caro. Y con lo que tú trabajas no va a alcanzar para pagar eso. Y el ejemplo bien clarito está cuando, por ejemplo, nuestros hermanos en los Andes siguen trabajando con la chaquitalla. Cuando ellos trabajan con la chaquitalla, el producto que sale no les alcanza ni para comprar el té cuando van al mercado. En cambio, si ese mismo agricultor va a hacer su misma producción con la máquina, su productividad es mucho más elevada, su rendimiento más elevado, sus ganancias más elevadas, su salario más elevado. Entonces sí puede ir al centro a comprarse su vestido, sus zapatos, su sombrero, todo. Pero si sigue con la chaquitalla, no tiene ni para el té. Y eso es lo que pasa. Ellos siguen trabajando sus lotes con la chaquitalla, pero están obligados a recibir los bonos, los famosos bonos, con los cuales los políticos miserables les compran su voto. Y les ofrecen que les van a ayudar. ¿Y van a ayudar a qué? A que permanezcan en el pasado. Eso tenemos que desterrar. Entonces tenemos que comprender que la solución en términos de proceso de trabajo es el proceso de trabajo de concepción y que los políticos que están queriendo ser presidente de la República o todos nosotros debemos tener claro que lo que tenemos que instalar en el Perú rápidamente es el proceso de trabajo de concepción. Y todo eso es un armazón, ¿no? Esta palabra es bastante simple de decirlo, pero es todo un armazón, es un proceso de trabajo que engloba a toda la sociedad, entonces tiene un montón de cosas, y eso lo vamos a ver con un poco más de detalle más adelante. Por el momento ya quería dar la respuesta a la amiga. Si bien para España en esos momentos fue importante que utilice la industria para salir adelante, ahora haría muchos esfuerzos y desgastos de seguir empeñándose en la industria cuando los otros países ya están en la economía inmaterial y va a quedarse en la cola una vez más, porque lo que produce la industria no es igual a lo que produce la economía inmaterial. Por eso es que los más grandes millonarios ahorita, y que en los tiempos que yo estuve analizando este problema era sobre todo Bill Gates. Bill Gates era el millonario más grande del mundo, que solo una persona creaba una riqueza casi igual a la que creaban los 33 millones de habitantes del Perú. Una sola persona creaba una riqueza igual. O sea, el PIB del Perú era un poquito más grande que la riqueza de Bill Gates. Una sola persona. ¿Y eso por qué? Porque estaba utilizando una forma de trabajar completamente diferente. Agarró en monopolio Windows, Excel, Word, esas aplicaciones. Eso es lo que le ha dado la riqueza a él. Porque él no tiene carro, no tiene chakra, no tiene faro, no, eso no. Lo fundamental que él tiene son conocimientos.
son conocimientos, creaciones, innovaciones que lo tienen en la cabeza y que luego los transforma en un bien inmaterial. Esa parte es sumamente importante cuando estamos hablando de visión de sociedad, del objetivo de la sociedad, hacia dónde debemos ir. En cuanto a procesos de trabajo, nosotros tenemos que ir a el proceso de trabajo de concepción, a la economía inmaterial o la economía de conocimiento, como lo llaman unos u otros. Ese es el objetivo y eso debe ser de aplicación inmediata. No estemos pensando en el largo plazo porque ya los países del norte ya están ahí, ya están haciendo un montón de descubrimientos y nosotros no estamos en la calle. Y nuestros políticos, que esa es la misión del político, no le interesa. Porque lo estamos viendo, todos son corruptos. Lo que les interesa es agarrar plata, no les interesa más. Lo que quieren es enriquecerse a costa del erario nacional, de tus recursos, de la plata del pueblo. No le interesa el resto. No le interesa el destino del país. Esos son los políticos actuales. Y la mayoría de los partidos políticos, si ustedes ven la lista de los partidos políticos admitidos ya por el Jurado Nacional de Elecciones, pues todos ellos son de ese rango. ¿Ah? Son dueños de partido, ya lo conocemos, ¿qué es lo que significa? Son dueños de partido. Ya no hay nada de democracia ahí, son dueños de partido. Y las ideas que tienen es para robar, porque después no se preocupan más. Entonces, en la forma de trabajar, si queremos tener un PIB grande, así como tiene Estados Unidos, ¿ah? Inmenso PIB, ¿qué es lo que da riqueza al país? ¿Qué es lo que permite que los salarios son más altos? Que tú puedas tener carro, que tú puedas tener tu casa, que tú puedas tener carretera, que tu cuadro de vida en tu zona, pues hay árboles, hay alegría para vivir. Y no como la que tenemos en nuestro país, desgraciadamente, ¿qué? No hay calzada, no hay pista, todo hay barro por acá, la suciedad acumulada por un lado, por otro lado, porque es un país, pues indudablemente, que no tiene dinero suficiente o en todo caso se lo roban, pues, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que entenderlas. Y este método de análisis que para mí fue un descubrimiento, un nuevo método de análisis para entender este problema. Este método es válido única y exclusivamente para esto, porque cada fenómeno requiere su propio método de explicación. Y hasta ahora, de los investigadores no habían llegado a un método correcto. Por eso es que las soluciones que nos daban hasta ahora nunca en sus soluciones nos decían, por acá podemos eliminar el desempleo, por acá podemos eliminar la pobreza. En ninguno lo vemos. A nivel mundial, no solamente en el Perú, es a nivel mundial. Entonces, con esto espero más o menos haber aclarado la pregunta, pero si hay otras, indudablemente lo pueden hacer. Yo reviso lo que ustedes están haciendo en los comentarios, que el interés es eso, interactuar, pasarnos la comunicación al uno al otro. Por el momento, como les digo, de lo que se trata es de bien comprender la teoría del cambio. Todavía no se trata de criticar la teoría del cambio, no lo hagan, porque a eso no le voy a dar respuesta. Pues lo han escrito perfecto, pero no le da respuesta, porque antes de criticar hay que comprender bien la teoría del cambio, comprender bien lo que les estoy explicando. Y para eso, bienvenidas las preguntas, para explicar, para resolver sus dudas, como la de Susi, la de Carmen, las dudas que ustedes tienen, porque yo no soy un buen expositor y a veces mezclo las cosas y confundo en vez de aclarar. Pero hay la buena intención y yo quisiera que ustedes lleguen a comprender por lo menos en un alto porcentaje de esta teoría y a partir de eso, bienvenida ya las críticas, las sugerencias y todo el resto, el interactuar ya en ese nivel que es diferente. Por ahora la interacción, pues como les invoco, es unos comentarios que me permita a ustedes aclarar cosas que no he explicado bien, ¿no? Y bueno, vamos a continuar en esta onda, como digo. Ahora, me paso de frente a explicar una cosa que también crea dudas, porque yo digo, como lo hemos visto en la gráfica anterior, acá al final la propuesta que yo hago para resolver los problemas del país tienen dos aspectos. El primer aspecto es a nivel de proceso de trabajo. Y les he afirmado reiteradamente
que lo que nosotros tenemos que instalar de ya inmediatamente y que debe estar en el plan de gobierno y bien instrumentalizado el proceso de trabajo de concepción. Ese es uno. Con eso tendremos un PIB, un Producto Bruto Interno, bien elevado, uno de los más grandes. ¿Por qué no llegar rápidamente o superar? ¿Por qué no superar a los países del norte si le damos toda la dinámica necesaria? Y eso es posible, ¿por qué? Porque el otro elemento que tenemos que tomar en consideración es que la repartición, y ahí juega directamente con la pobreza y el desempleo, la repartición de la riqueza creada con ese proceso de trabajo será en partes más o menos iguales, ¿no? Pero en general yo le llamo repartición igualitaria. Y ahí es donde un poco de confusión crea, porque en el conjunto de la sociedad será una repartición más o menos igualitaria. Y entonces, algunas veces hablo de repartición más o menos igualitaria y otras veces hablo de repartición estrictamente igualitaria, en donde está cómo a entender eso lo que estoy hablando, ¿no? Y es por simplificar las cosas, es que cometo el error muchas veces de hacer estas inexactitudes, que ahora lo vamos a entender mejor. Entonces, el modelo socioeconómico que requiere el país para resolver sus problemas consta de dos partes. Uno, el proceso de trabajo de concepción, en la manera de cómo producir, cómo generar el mejor PIB para el país y cada vez más creciente. Y lo otro es cómo repartir la riqueza creada. Y yo digo, en la repartición tenemos que volver a la historia de la humanidad. Ahí estaba la respuesta. La respuesta era que es una repartición más o menos igualitaria. Pero ¿por qué digo ahí repartición igualitaria? Eso es lo que vamos a tratar de entender ahora. Entonces resulta que este modelo, al aplicarlo, ¿no?, en los estudios que he realizado con las experiencias vividas de otros países, resulta de que lo que nosotros tenemos que hacer en economía de mercado, para comenzar, ya les expliqué por qué, en economía de mercado, porque hace varios siglos el proceso de trabajo que hacemos, por ejemplo, la industria, el proceso industrial, lo que yo llamo proceso artificial de producción, eso se hace en economía de mercado, ha generado una economía de mercado. Ya no se produce para consumir, se produce para vender. La totalidad de lo que se produce es para vender, porque antes era para consumir en casi totalidad. Ahora, en casi su totalidad se produce para vender. Y cuando se produce para vender, pues indudablemente nacen sus elementos de la economía de mercado. Uno de ellos, y el más esencial, es la empresa, ¿no? Y luego los otros elementos para el juego de esa economía de mercado, el dinero, el capital, los intercambios y mil cosas que aparecen ahí. Son cosas nuevas que aparecen por el proceso de trabajo. Cuando este proceso de trabajo pase a otro nivel, hay muchos elementos que cambian o que desaparecen, porque los elementos se ajustan a la cosa fundamental, que más adelante lo veremos eso. Entonces, al momento de aplicar este modelo que hace un momento les he dicho, necesitamos por un lado aplicar inmediatamente la economía inmaterial y por otro lado la repartición igualitaria para eliminar la pobreza y el desempleo, es la repartición es la que va a eliminar, la repartición igualitaria de la pobreza y el desempleo es la que va a eliminar el desempleo. Pero entonces, ¿por qué en algunos momentos hablo de una repartición más o menos igualitaria? Es cierto, a nivel de sociedad, en su conjunto, habrá una repartición más o menos igualitaria. Pero fíjense en este ovoide. En este ovoide no es la noción abstracta que utilizo en un principio, sino ya cada vez más concretizada, cada vez más pegada a la realidad. Y la realidad me dice que el modelo que tengo que aplicar es una economía de mercado a dos sectores, fíjense acá, la solución práctica, una economía de mercado a dos sectores. Y esto no lo saco así de la cabeza por una idea, una buena noche, que salí contento ahí de amanecer. No, es la historia de la humanidad que me está diciendo. Uno de esos elementos fundamentales ha sido la Revolución Rusa. En la Revolución Rusa quisieron hacer que todas las empresas sean manejadas por el Estado. El grave error, porque el mismo Lenin, usted revisa en sus libros, el mismo Lenin lo declara, dice, yo he podido nacionalizar, ¿no?, todas las empresas menos las pequeñas empresas.
No puedo. Así está claramente dicho y es honesto en su declaración. Porque no podía y porque no se puede realmente. Las microempresas, pequeñas empresas, incluso algunas medianas empresas, no se las puede pasar a otro tipo de empresa. Ellas son a repartición individualista. Es decir, los microempresarios ponen su capital y ellos quieren que la totalidad del resultado sea de ellos y de nadie más. Ese es el comportamiento de las microempresas, pequeñas empresas. La pregunta esta explicación va a la amiga que hizo precisamente la pregunta de su pequeña empresa de software que tenía en un grupo familiar. Acá le estoy dando la respuesta un poco más clara. Que no se preocupen, los pequeños empresarios, en el modelo que yo presento, en este modelo, ellos seguirán exactamente igual con sus mismas costumbres de repartición. De proceso de trabajo ya están introducidos porque el software que ellos hablan ya es una economía inmaterial. Ahí perfecto. Estamos perfectamente en onda con el avance de la humanidad. Pero en el tipo de repartición hay la duda que yo genero al explicar el modelo. Y entonces ahí yo le voy a reconfortar y decir, no, que no tiene ningún problema, que la totalidad de las ganancias que esta empresa tenga no tiene por qué ser tocada en este modelo. No lo toca. Por eso es que yo hablo de una economía, ustedes estarán viendo acá, una economía de mercado a dos sectores. Y cada uno de los sectores yo los he clasificado en función de el tipo de repartición de la riqueza creada. En este sector 1, que está acá al lado izquierdo, es una repartición como ahora, individualista, como la empresa que tiene la amiga, como la empresa familiar de la amiga. Es una pequeña empresa a repartición individualista. Es decir, ellos ponen su capital y la totalidad del resultado les pertenece a ellos. Esa es la repartición individualista. Y le digo que en el modelo que yo propongo, todo el sector de micro y pequeñas empresas no serán tocadas en absoluto. No se necesita y además que sería antieconómico, que lo vamos a ver luego. En cambio, en la historia de la humanidad, cuando hemos querido comenzar a resolver los problemas de pobreza y desempleo, les pongo como un ejemplo clásico el de la Revolución Rusa. En un inicio ellos han querido resolver ese problema y para eso pues han comenzado a coger las grandes empresas fácilmente y han querido coger también a los pequeños empresarios. No han podido, pues. No han podido porque es imposible cogerlo para comenzar. Es imposible porque, mire, fíjense, en el Perú más del 99.6% de empresas, del total de empresas, son micro y pequeñas empresas. Son millones de empresas y que nacen todos los días. Cuando uno va, por ejemplo, como un trabajador informal a la esquina de una calle a vender zapatos, medias, es un empresario. Es un empresario. Porque él mismo es su trabajador, pero es empresario al mismo tiempo. Pone su capital y él quisiera que la totalidad del resultado sea para él, porque es normal. Y que de ahí venga el Estado y le diga, no, las ganancias que tú tengas van a pasar a este fondo común, ese es ilusorio. Puede salir la ley, pero es ilusorio. Salió la ley en aquella época de 1917, pero fue ilusorio. Porque ¿cómo controlas tú a esos micro y pequeños empresarios? En la práctica es imposible. Te va a salir más caro controlarlos que la cantidad de ganancias que ellos te van a pasar a su caja. Es imposible. Y además, es necesario que ellos existan, porque son ellos los que dan más del 60% de puestos de trabajo en la economía en su conjunto. Y no solamente en el Perú, incluso en los países más grandes y evolucionados en la industria y otros, Estados Unidos. Fíjense ustedes en las cifras de Estados Unidos, en los informes que da, más del 60% de las empresas, del total de empresas de Estados Unidos, son micro y pequeñas empresas. Y son ellas los que dan el mayor volumen de puestos de trabajo. Las grandes empresas es poco lo que dan. Cuando en el Perú nos dicen que la minería es la salvación y siempre ha sido, somos un país minero, hay mucho de falsedad en eso. Porque la minería que se instala en el Perú y en otros países es una minería de alto nivel, de un alto nivel de inversión, porque así lo requiere.
Ahora las excavaciones ya no son en socavones, las excavaciones son en atajo abierto. Y para eso necesitan maquinarias inmensas. No sé si ustedes lo han visto. El tractor que tienen ya no es el tractorcito ese que servía al principio para arar la tierra. Son máquinas inmensas. Inmensas esas máquinas. Y eso tiene un alto costo y alta técnica. Entonces, ellos no generan mucho trabajo. Porque con esas máquinas hacen el trabajo de lo que el otro diría con la lámpara. En el socavón mayormente se utiliza la lámpara, el pico, ¿no? Esa cosa para romper en el socavón y extraer la materia prima. Pero ellos no, ellos utilizan la dinamita y todo un cerro, en 2 segundos se volaron un cerro. Y si tú vas con la lámpara y el pico, te vas a pasar 50 años para volar el cerro. Entonces utilizan otro tipo de tecnología y eso hace que tengan menor cantidad de trabajadores. Y a pesar de eso, su eficiencia es mucho mayor. Entonces ellos, ante eso, prefieren usar la grande máquina. Van a pagar menos y van a tener una eficiencia, un resultado mucho mayor. Entonces cuando nos traen el cuento de que van a llevar trabajo, pues es un cuento. Y es un cuento avalado pues, por los políticos corruptos, todos ellos, incluido el presidente de la República, ¿no? Que nos dicen que nosotros somos un país minero y que debemos apuntar en esa zona, ¿no? Entonces, eso, para seguir aclarando este tema de cuando yo digo repartición igualitaria o repartición más o menos igualitaria. Entonces, la totalidad actualmente en el Perú y en el mundo, la totalidad de las empresas son como el sector 1. El sector 1, que es la repartición individualista. Ellos ponen su capital y la totalidad del resultado es para él. Entonces, en la propuesta que yo hago, ahí es donde entra la novedad. La propuesta que yo hago, digo, hay que crear el sector 2 a partir de 0. Con eso estoy diciendo que no necesito hacer necesariamente las nacionalizaciones. No necesito nacionalizar, no necesariamente. Si el momento lo urge, lo impone, las circunstancias lo impone, ¿por qué no? No estoy en contra, ¿por qué no? Pero en principio no lo necesito, teóricamente no lo necesito. Me basto con esta forma de desarrollo y salgo adelante. Pero por acciones políticas y otras, ¿es necesario nacionalizarlo? Pues hay que nacionalizarlo. No hay nada que hacer, no está en contra. Entonces yo digo, todo este sector 2 tiene otro comportamiento en la repartición, no en el proceso de trabajo. Porque en el primer sector, como en el caso de la Mega, es una economía inmaterial, perfecto. El sector 2 también va a tener bastante economía inmaterial. La diferencia de los sectores no va por ahí. La diferencia de estos dos sectores va por el tipo de repartición de la riqueza generada. En el sector 1, que es la mayoría de la gente que trabaja ahora, el sector 1, la repartición es individualista. En cambio, en el sector 2 que yo propongo, es un sector que va a ser a repartición estrictamente igualitaria, y hablo de las ganancias. Y a esas empresas yo le llamo empresas país, porque ya las empresas no pertenecen a ninguna persona en particular, a ningún grupo en particular, le pertenece a la totalidad de las personas que componen el país, los 34 millones de habitantes. Entonces, esas empresas pertenecerán al país, por eso es que le pongo la denominación de empresas país. Y las ganancias que esas empresas generan, la totalidad de las ganancias que esas empresas generan, serán repartidas entre la totalidad de la población en partes estrictamente igualitarias. Espero con eso haber avanzado un poco en la explicación y eso es lo que luego me ha permitido recién a partir de ahí sacar esta fórmula. Es una fórmula simple, pero es el corazón de la empresa país, el corazón de un modelo de desarrollo, como se dice normalmente, un modelo de desarrollo para transformar al país. Con esto se va a generar una nueva actividad socioeconómica con los mismos elementos. Hay las variables PBI, la variable W, salarios, la variable N es la población y R, la remuneración de base. Pero hay una interacción en esto que es lo que genera la empresa país,
y es la empresa país que va a ser el punto nodal de la gran transformación, del gran cambio. O sea, todo el cambio se va a realizar en el sector 2. Es ahí en donde se van a hacer los movimientos de la gran transformación. E indudablemente, como digo, respetando al sector 1 y algo más, ayudándolo. Porque ya sabemos que el sector 1, o sea, las micro y pequeñas empresas, están en constantes dificultades, porque a los grandes empresarios poco les interesa la vida de ellos, a pesar de que ellos dan puestos de trabajo, como digo, más del 60%, a pesar de que son ellos la mayoría de las empresas, la casi totalidad de las empresas del país, pero poco les interesa. En cambio, a una economía de bienestar como es el que queremos generar, a una economía de bienestar le interesa, porque de ahí, además del sector 1, salen pues, los innovadores. Bill Gates salió de ahí. Bill Gates tenía nada más que un garaje, no tenía más. Y ahora, pues indudablemente es uno de los grandes multimillonarios en el mundo, ¿no? Entonces, nosotros no proponemos crear multimillonarios. Lo que proponemos es llegar a una sociedad de igualdad de oportunidades. Y esta fórmula nos conduce a eso. No por la fórmula, porque la fórmula explica los mecanismos que se van a poner en práctica. No es la fórmula. Es así como digo, no es la ley que hace las cosas. Lo que hace las cosas es la realidad. Y cómo organizas a tu realidad. Cómo lo pones para que tenga ese resultado, la realidad. Y después tú puedes dibujarlo, hacer la fórmula, la ley, lo que quieras. Esta es la fórmula del cual, pues indudablemente, seguiremos conversando, mis queridos amigos. Y bueno, muchas gracias. Gracias por haberme escuchado.